Ella no eligió su destino. El destino la eligió a ella. Elara siempre había vivido a la sombra de su hermana. Pero un simple no de Serafín fue suficiente para que su vida fuera arrancada de Eldergreen y arrojada al Reino del Norte, de donde dicen que nadie regresa con vida. Enviada como esposa sustituta del alfa más temido de Helbandor, cruzó la nieve sabiendo que la enviaban a morir. Y aún así fue. Nadie esperaba que aquella frágil joven se enfrentara al bárbaro del norte con la cabeza bien alta. Nadie imaginaba que su corazón escondía una fuerza capaz de desafiar el hielo, el destino y la envidia que la condenaban. Y menos aún que el alfa, aquel que nunca amó, descubriera en la sustituta a la verdadera luna que había esperado toda su vida. Esta es la historia de una mujer que debería haber sido desechada. Pero eso acabó cambiando todo. Si tu corazón también late con los romances alfa, cuéntame en los comentarios desde dónde te mira la luna esta noche. Quiero sentir que nuestras almas se encuentran en este mismo instante, aunque sea a la distancia. Suscríbete y activa la campanita para no perder la próxima historia, porque bajo esta misma luna siempre hay un amor que te busca. Helbandor transforma a cualquiera, y Aldren es la prueba viviente. No fue el brillo de la nieve lo que lo forjó, sino el peso del frío implacable, ese que se filtra hasta los huesos y enseña que la debilidad tiene un precio muy alto. En el Reino del Norte, donde hasta el silencio parece amenazante, Aldren creció como el alfa más temido de todas las manadas. Aprendió desde pequeño que el amor distrae, el romance debilita y el destino es solo una excusa para quienes no saben luchar. Pero incluso el bárbaro del norte descubrió un día que ciertas certezas se quiebran cuando menos se lo espera. Y algo estaba a punto de quebrarse en su interior. Aldren siempre había sido un hombre duro, disciplinado y reservado, un líder que ocultaba más de lo que dejaba ver. Sus cicatrices exteriores contaban historias de batallas ganadas, pero las interiores hablaban de pérdidas que había afrontado en soledad. Su lobo interior nació fuerte y feroz, y aprendió a no depender de nadie, ni para sobrevivir, ni para sentir. Pero incluso demasiada fuerza cansa, y por mucho que fingiera no darse cuenta, la soledad ya lo agobiaba como la nieve que se acumula en un viejo tejado a punto de derrumbarse. Helbandor es una tierra de gente incansable, y Aldren lo sabe mejor que nadie. Las montañas que rodean el reino parecen juzgar quién es digno de seguir viviendo. Las casas de piedra resisten el viento, los fuegos casi nunca se apagan, y la gente existe solo porque se apoyan mutuamente. Pero Aldren se ha distanciado de todos. Lo observa todo desde lo alto de la fortaleza negra, donde los vientos soplan con tal fuerza que parece que el castillo respira. Vela por cada vida en el reino, y por ello ha renunciado a casi todo lo que lo hacía humano. Muchos dicen que Aldren nació incapaz de amar. Otros creen que el hielo consumió toda la calidez que había en su interior. La verdad es mucho más simple. Un día intentó amar y perdió. Perdió tanto, tan rápido, tan profundamente, que decidió no permitir que volviera a suceder. Desde entonces ha vivido como un muro perfecto, firme, frío, inquebrantable, pero hasta los muros se resquebrajan, y el suyo ya estaba resquebrajado, solo que aún no se había dado cuenta. Cuando Eldergreen propuso un matrimonio político, Aldren aceptó sin dudarlo. No porque deseara una verdadera luna, no porque buscara el amor, mucho menos porque creyera en el amor inesperado. Simplemente hizo lo que un alfa hace cuando piensa en el reino antes que en sí mismo. Asegurar alianzas, estabilidad y fortaleza. Era un acuerdo lógico, limpio, sin lugar para el dolor. Para él, el matrimonio no sería un comienzo, sino solo otra estrategia. La noticia se extendió rápidamente.
Una joven del sur sería enviada como novia sustituta, ya que la hermana prometida se había negado. Pero a Aldren no le importaba. No quería saber quién era, qué sentía ni por qué venía. No esperaba una conexión, no esperaba un choque, no esperaba ningún cambio. Solo necesitaba cumplir con su deber, mantener a Hellbandor en pie y mantener su corazón cerrado. Pero aquella noche, mientras revisaba mapas marcados por antiguas guerras, algo distinto sucedió, sin previo aviso, sin ruido alguno, solo una extraña sensación que recorrió la fortaleza como un viento desconocido. Su lobo la presintió primero. Un escalofrío, un aullido, una silenciosa advertencia. Aldren alzó la vista y se dio cuenta de que el ambiente había cambiado, como si algo se acercara, algo que no sería pequeño. Los guardias comentaron sobre el viento inusual, un olor distinto en el aire y la luna más brillante de lo normal. Supersticiones, tal vez. Pero Hellbandor siempre avisaba cuando algo importante estaba a punto de suceder. Y por mucho que intentara ignorarlo, Aldren sentía el cuerpo inquieto, al lobo en alerta, el corazón, ese que juraba haber perdido, acelerado. Sintió miedo, no al peligro, sino a volver a sentir. En las aldeas se volvían a contar viejas historias, leyendas de lunas encontradas por casualidad, de destinos que se cruzaron sin previo aviso, de mujeres enviadas al norte y transformadas por el frío, un frío que no duele tanto como el que reside en el interior de un alfa herido. Aldren siempre se había burlado de esas historias, pero esa mañana, por primera vez, se sorprendió pensando en ellas, y eso le inquietaba más que cualquier guerra. Fue en aquella noche silenciosa, cuando la nieve caía lentamente como si guardara secretos, que Aldren por fin comprendió. Algo se avecinaba, algo que no podía controlar ni evitar. Su lobo se irguió, como si reconociera a alguien que se acercaba. E incluso el reino del norte pareció contener la respiración. Aldren no sabía quién vendría, pero sentía que el hielo en su interior estaba a punto de quebrarse, porque la novia sustituta ya estaba de camino a Hellbandor. Seraphine siempre había creído que el mundo giraba a su alrededor. Criada en la comodidad de Elder Green, rodeada de vestidos bordados, halagos forzados y promesas vacías, creció convencida de que merecía lo mejor, sobre todo en lo que a prestigio se refiere. Casarse con el alfa del Reino del Norte significaba poder, influencia y un futuro donde todos se inclinarían ante su sonrisa ensayada. Pero cuando descubrió que el bárbaro del norte no era el príncipe refinado que imaginaba, sino un líder frío, marcado por el hielo y el destino, Seraphine simplemente se negó. No se casaría con un hombre capaz de intimidar incluso al viento. No se enfrentaría a un alfa que parecía haber sido moldeado por el invierno mismo. Y como siempre, creía que podía romper las reglas sin afrontar las consecuencias. Sin embargo, en Elder Green había otros que vivían a la sombra de sus decisiones. Elara era una de ellas, la hermana silenciosa, aquella a la que casi nadie prestaba atención, la que siempre decía que sí, incluso cuando su corazón le rogaba que huyera. Mientras Seraphine brillaba en las fiestas, Elara recogía vasos vacíos. Mientras Seraphine enseñaba bailes frente al espejo, Elara cuidaba de su madre enferma. Mientras Seraphine lo tenía todo, Elara se conformaba con las sobras, no por falta de valor, sino porque nadie se molestaba en verla. Elara siempre fue invisible para su propia familia, y quizá por eso fue tan fácil sacrificarla cuando Seraphine rompió el pacto. La discusión de esa mañana llenó los pasillos como una tormenta. Seraphine gritó, lloró, dio portazos. Dijo que jamás viviría entre lobos, que jamás compartiría cama con el alfa más temido, que jamás abandonaría Elder Green para congelarse en el Reino del Norte. Su padre, presionado y humillado, intentó razonar con él. Su madre, desesperada,
se cubrió el rostro con las manos, y en medio de aquel caos, Elara, como siempre, escuchaba todo en silencio, oculta tras una puerta entreabierta. Cada palabra le atravesaba el pecho como hielo fino. Sabías que algo se avecinaba, algo que lo cambiaría todo, y aún así permaneciste callada, como si ya supieras qué papel te asignarían. Cuando su padre por fin reunió el valor para anunciar la decisión, Serafín sonrió aliviada. Estaba a salvo. Y Elara no tenía voz ni voto. Su padre explicó con voz severa que alguien tenía que cumplir el acuerdo con el Alfa de Helbandor, y que Serafín se había negado. Solo quedaba una opción, la más frágil, la más subestimada, la más fácil de descartar. Elara sintió que el suelo se abría bajo sus pies por un instante, pero mantuvo la compostura, como siempre, acostumbrada a aceptar lo que nadie más quería. Esta vez, sin embargo, el peso era distinto. Era su futuro el que quedaba sepultado en el hielo y el destino del norte. Serafín ni siquiera intentó ocultar su alivio. Caminó por el pasillo con una sonrisa triunfante, como si hubiera ganado una batalla personal. Elara lo observaba todo con esa mirada serena que escondía una fuerza inimaginable, y, en su interior, una pregunta la atormentaba. ¿Por qué siempre ella? ¿Por qué el sacrificio siempre tenía que llevar su nombre? Pero en lugar de rebelarse, respiró hondo, quizá porque, aunque la vieran como débil, Elara era la única capaz de afrontar la tormenta sin perder su dulzura. Quizá porque había algo en ella que ni siquiera Eldergreen veía, pero que Helbandor sí vería. La madre intentó intervenir, lloró, suplicó, rogó por más tiempo, pero el padre estaba decidido. El honor era el honor, y su reino no sobreviviría faltando al respeto a un alfa. Con cada discusión, Elara sentía que el nudo en su garganta se apretaba. No quería abandonar su hogar, no quería renunciar a la vida pacífica que había construido en las sombras. No quería ser enviada al norte como una novia sustituta, como si fuera una pieza fácilmente reemplazable. Pero también sabía lo que les sucedía a las familias que rompían pactos con un alfa del norte. No podía permitir que Eldergreen fuera destruido por culpa de Serafín. Sola, en su habitación, Elara metió algo de ropa en una pequeña bolsa. Tocó las paredes de piedra, los libros, la ventana por la que veía la puesta de sol. Imaginó cómo sería el reino del norte. Imaginó al bárbaro del norte. El alfa, cuyo nombre hacía dudar incluso a los guerreros más experimentados. El corazón le latía con fuerza. El miedo y el valor se mezclaban en su interior. No era la primera vez que Elara se sacrificaba, pero sí la primera vez que el precio era su vida entera. Se susurró a sí misma que sería fuerte, que haría todo lo posible por sobrevivir, que encontraría algún sentido a ese destino impuesto. Mientras tanto, Serafín la observaba desde la puerta, con una mezcla de culpa y alivio. No se disculpó, no ofreció ayuda, no dijo nada. Quizás porque sabía que Elara siempre aceptaba todo sin quejarse. Quizás porque, en el fondo, creía que su hermana realmente no merecía nada mejor. Serafín no imaginaba que su decisión precipitada acabaría despertando envidia y traición más adelante, ni que su egoísmo se convertiría en la semilla de un destino mucho mayor que ella misma. A la mañana siguiente, Eldergreen estaba fría de otra manera. No era el clima, era el silencio. El tipo de silencio que precede a una despedida difícil. Elara caminó lentamente hacia el carruaje que la llevaría al reino del norte, intentando memorizar cada detalle del lugar donde creció. Los niños la miraban con lástima. Los soldados apartaban la mirada. Nadie creía que la novia sustituta regresaría con vida, y sin embargo sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, valiente, porque Elara siempre había sido así,
invisible para algunos, inmensamente fuerte por dentro. Cuando las ruedas del carruaje comenzaron a girar, el Ara sintió un nudo en el estómago. Eldergreen quedaba atrás, el norte se extendía ante ella, y el destino, aquel que nunca había pedido, comenzaba allí. El reino del norte la aguardaba. El bárbaro del norte la aguardaba. Y aunque no lo sabía, aquel camino marcado por el miedo sería también el camino que despertaría un amor inesperado, aunque aún pareciera muy, muy lejano. El viaje a Helbandor comenzó incluso antes de que el carruaje cruzara las puertas de Eldergreen. Comenzó dentro de Elara, en el instante en que comprendió que dejaba atrás todo lo que conocía. Su corazón latía como si quisiera regresar, pero su cuerpo avanzaba, impulsado por un destino que nadie le había preguntado si deseaba. El viento se volvió más frío a medida que el camino ascendía hacia el norte, como si el clima ya la estuviera advirtiendo sobre el reino del norte. La sensación era que el frío no solo provenía de la naturaleza, sino también de la historia que rodeaba al Alfa de Helbandor. Cada paso del viaje parecía susurrarle: vas a un lugar donde el coraje debe ser mayor que el miedo. Los árboles comenzaron a cambiar, las hojas desaparecieron, los troncos se oscurecieron, el silencio se hizo más denso. El Ara miró por la ventana y vio el mundo transformarse en un paisaje blanco e infinito. Era bello de una forma triste, bello y aterrador. Con cada kilómetro sentía que el aire se enrarecía, como si el hielo le entrara en los pulmones y le robara parte de su fuerza. Se preguntó cómo sería Helbandor, si habría color, si habría vida, si habría alguien que viera más allá de la etiqueta de novia sustituta. Pero, por ahora, solo tenía preguntas, ninguna respuesta. Los guardias que la acompañaban hablaban poco, parecían incómodos, quizá porque sabían que llevaban a una joven a un destino demasiado incierto. Quizá porque conocían historias del reino del norte que nadie se atrevía a repetir en voz alta. Uno de ellos incluso intentó hablar con el Ara la primera noche, preguntándole si estaba bien. Pero cuando ella respondió que sí, él solo asintió con tristeza, como quien escucha a alguien que miente para sobrevivir. Era imposible no sentir miedo. El Ara lo sabía, pero intentó respirar hondo y recordar que la valentía no es la ausencia de miedo, es seguir adelante incluso temblando. Al llegar al primer pueblo del norte, el impacto fue inmediato. No había música, ni risas. La gente caminaba deprisa, protegida por gruesas pieles, como si la vida allí fuera una constante lucha contra el frío. El Ara notó que nadie se miraba a los ojos durante mucho tiempo. Quizá porque todos conocían el dolor de perder a alguien en el invierno. Quizá porque todos ya habían enterrado a seres queridos bajo la nieve. Allí, sobrevivir no era una palabra bonita, era una lucha diaria, y tendría que aprenderlo pronto. Al segundo día, la carreta se topó con una ventisca tan intensa que el camino prácticamente desapareció. Las ruedas se hundieron, los caballos resbalaron y el viento sopló con tal violencia que la carreta se ladeó. El Ara se aferró al lateral del asiento, intentando no entrar en pánico. Por primera vez sintió la posibilidad real de morir, incluso antes de conocer al Alfa. El reino del norte no necesitaba enemigos para matar. El frío lo hacía por sí solo, y le aterraba pensar que aquel lugar sería su nuevo hogar. Cuando amainó la ventisca, el cielo se abrió como si revelara su verdadero rostro, un azul tan gélido que dolía. Y allí, a lo lejos, el Ara divisó las primeras montañas de Helbandor. Eran enormes, escarpadas, oscuras. Parecían guardianes gigantes que protegían un territorio que no aceptaba a cualquiera. La visión era tan imponente que sintió un vuelco en el estómago. Sabía que estaba entrando en un mundo donde su fragilidad podría ser su condena. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Su destino estaba sellado. Con cada hora que pasaba,
El castillo de piedra aparecía un poco más en el horizonte. Primero, como una mancha oscura entre la blancura. Luego, como una inmensa estructura, sostenida por torres que se alzaban hacia el cielo. La fortaleza de Helbandor era diferente a todo lo que Elara había visto jamás. No parecía un palacio, sino una cicatriz en la nieve, una marca del poder del Alfa. Prueba de que allí reinaba la fuerza, no la gentileza, y sería juzgada por ello en el momento en que cruzara esas puertas. Los soldados de la entrada no sonrieron, ni siquiera intentaron ser amables. Simplemente observaron a Elara con ojos atentos, como si intentaran determinar si sería capaz de sobrevivir allí. Parecían medir su valentía, su postura, su fuerza, y tal vez ya habían decidido que no tenía ninguna posibilidad. Elara sintió sus miradas como cuchillos, pero mantuvo la cabeza en alto. No quería parecer insignificante, no quería llegar derrotada. Sabía que las primeras impresiones importaban demasiado en un territorio dominado por lobos y leyes rígidas. Dentro de los muros, el aire era aún más denso. La gente se detenía para mirar, algunos susurraban, otros apartaban la vista como presintiendo un final triste. Elara caminaba despacio, intentando ignorar el miedo que la invadía. Sabía que estaba a punto de encontrarse con Aldren, el alfa que gobernaba aquel reino gélido con mano de hierro y corazón impasible. Y una pregunta no la dejaba en paz. ¿Por qué aceptaría una novia sustituta tan frágil como ella? ¿Era solo un deber, o había algo más que aún no comprendía? En cuanto Elara entró en el gran salón de Helbandor, el sonido de sus pasos resonó como una advertencia. Y entonces, por fin, lo vio. El alfa Aldren estaba de pie junto al trono de piedra, observándola con una mirada tan impasible que casi la derribó. No hizo una reverencia, no sonrió, no le preguntó si había sobrevivido al viaje. Simplemente la estudió como quien examina un arma defectuosa. Cuando Elara intentó saludarlo, Aldren giró levemente el rostro, como si el gesto no importara. Mason, el beta, dio un paso al frente para romper el silencio, y Aldren se limitó a decir: «Llévala a las habitaciones orientales». Ni un bienvenida, ni un «espero que estés bien», nada. Solo una orden fría y cortante que dejó claro su lugar allí. Antes de salir del salón, Aldren le dirigió una última mirada, breve, distante, indescifrable, que le heló la sangre. Elara comprendió en ese instante que sería marcada al amanecer no porque la desearan, sino porque la necesitaban, y eso dolió más que el frío que le calaba hasta los huesos. El amanecer en Helbandor no parecía un verdadero amanecer. El cielo estaba tan gris que parecía que el sol se había rendido en aquel reino del norte. El aire era tan frío que el aliento se convertía en humo antes incluso de salir de los labios. Y fue en este gélido escenario donde Elara caminó hacia el círculo de piedras, donde sería marcada como la esposa del alfa. No había música, ni flores, ni alegría, solo el viento, que parecía susurrar advertencias. Cada paso resonaba como si anunciara un destino que no sabía si podría soportar. El silencio a su alrededor hizo temblar su valor por dentro. Pero continuó, porque no tenía otra opción. Aldren ya estaba allí, de pie en el centro de las antiguas piedras. Vestía pieles oscuras que contrastaban con la nieve circundante. Su mirada era un muro, dura, cerrada, imposible de penetrar. Elara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no solo por el frío, sino también por su presencia. El alfa de Helbandor parecía esculpido por el propio invierno. Cada rasgo de su rostro contaba historias de batallas y pérdidas. Su lobo, incluso en silencio, parecía observarla con recelo.
Tragó saliva con dificultad, intentando mantener la compostura, pero era difícil respirar ante tanta fuerza y tanta distancia. Cuando el anciano comenzó el ritual, su voz profunda pareció surgir de las profundidades de la tierra, como si despertara espíritus ancestrales. Las palabras eran demasiado antiguas, demasiado pesadas, promesas de alianza, de deber, de supervivencia. Ninguna mencionaba el amor. El ara repitió los votos como si leyera un texto escrito por alguien que nunca creyó en ella. El viento azotaba su rostro, pero se mantuvo firme. Era como si aceptara un destino prestado, un papel que no le pertenecía, pero que ahora debía desempeñar para sobrevivir. Aldren pronunció sus votos con la misma frialdad con la que daba órdenes a su manada. Una voz firme, sin titubear. El sonido pareció cortar el aire. No había emoción ni dulzura, solo obligación. Solo el Alfa haciendo lo necesario para proteger Helbandor. Y sin embargo, por un instante, el Ara creyó ver algo distinto en sus ojos. Un atisbo de duda, un destello de humanidad. Duró demasiado poco para que supiera si era real o solo un deseo de creer que aquel matrimonio no sería una sentencia de muerte. Cuando llegó el momento de la marca, el Ara sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que casi le dolía. Sabía lo que significaba. Conocía la trascendencia de ese gesto entre lobos. La marca no era solo un símbolo, era una conexión profunda que tocaba el alma y el destino. Aldren se acercó lentamente. Su mano rozó su cabello y lo apartó suavemente de su cuello, con una delicadeza que sorprendió incluso a la propia Elara. El tacto era cálido, casi contrario a su reputación. Por un instante, sintió algo que respiraba de forma diferente allí, como si el Alfa hubiera dudado. Pero cuando sus dientes rozaron su piel, todo cambió. Un calor intenso los recorrió a ambos. El Ara sintió un dolor punzante, una descarga que le recorrió la columna. Y Aldren sintió algo aún más profundo. En el instante en que su lobo reconoció su aroma, ese suave perfume con notas florales y de canela, algo en su interior despertó violentamente. Un gruñido bajo escapó de su garganta, un sonido inesperado. Era como si su lobo hubiera despertado de un sueño forzado. Retrocedió rápidamente, como si temiera lo que acababa de sentir. El Ara tocó el cuello marcado, sintiendo la sangre tibia que goteaba. El frío circundante pareció desvanecerse por unos segundos. Era como si su cuerpo reaccionara de una forma extraña, como si algo se hubiera activado también en su interior. Miró a Aldren, pero él ya se alejaba. Su expresión era impenetrable, pero sus puños apretados delataban algo que intentaba ocultar. La tensión se hizo palpable. La manada observaba en silencio, sin comprender lo sucedido, pero con la intuición de que algo en aquel ritual era inusual. El anciano concluyó la boda con una frase final que resonó en el patio, y entonces, nada, ni una sola celebración, ni una sonrisa. Solo el Alfa dándole la espalda y desapareciendo dentro de la fortaleza. El Ara se quedó allí, paralizada en medio del círculo de piedra, intentando no derrumbarse. Había sido marcada, pero no bienvenida. Era luna en los papeles, pero no en su corazón. El viento soplaba con fuerza, y por un instante deseó poder desaparecer con él, pero sabía que ahora pertenecía a ese lugar, pertenecía al reino del norte, aunque nadie la quisiera. Una anciana sirvienta se acercó lentamente, sus ojos amables ocultos tras profundas arrugas. Limpió la sangre del cuello de el Ara con un paño tibio, pero no dijo nada. Aquel gesto silencioso fue el primer contacto con la humanidad que el Ara había recibido en aquella tierra árida. A su alrededor, los guerreros comenzaron a dispersarse. Algunos la miraron con lástima, otros con reproche.
todos con la misma conclusión: no sobreviviría al invierno. El ara respiró hondo, quiso llorar, pero se contuvo, porque sabía que, en aquel lugar, las lágrimas se consideraban debilidad. Cuando Mason, el beta, la condujo a sus nuevos aposentos, el ara comprendió que su vida se había partido en dos, antes y después de aquel ritual. Las paredes de piedra parecían más frías por dentro que por fuera. La marca en su cuello le ardía como un recordatorio constante de que ahora pertenecía a un mundo que no era para ella. Pero mientras observaba la nieve caer tras la ventana, algo en su interior también comenzó a despertar. No fuerza, no valentía, sino un silencioso deseo de demostrar que no era solo la esposa sustituta del alfa, y ese sentimiento, tan pequeño como una chispa, prometía crecer. El ara despertó al día siguiente de la boda con la sensación de que todo el castillo la acechaba. Las paredes parecían observar sus pasos tímidos y cada pasillo resonaba con el nombre que la atormentaba: novia sustituta. Sabía que Helbandor no era un lugar donde la dulzura floreciera, pero aún así era todo lo que tenía. Al caminar por el patio por primera vez como Luna, notó que las miradas no habían disminuido. Algunas la examinaban como si vieran algo a punto de quebrarse. Otras apartaban la vista, como si su fragilidad fuera vergonzosa. Aldren no había aparecido esa mañana, ni esa tarde. Era como si el alfa huyera de su propio lobo, que aún reaccionaba a su aroma, y sin saber por qué, dolía. Pero el ara decidió hacer lo que siempre hacía: seguir adelante. Empezó por los lugares que nadie notaba. La cocina, por ejemplo, un espacio caluroso y caótico, completamente distinto de la atmósfera opresiva del salón principal. Hilda, la anciana loba que lo controlaba todo allí, casi deja caer una sartén al ver entrar a Luna. «Este no es lugar para ti, niña», dijo, pero su voz áspera ocultaba un atisbo de ternura. El ara sonrió dulcemente. «Quiero ayudar». La risa contenida de los sirvientes delató su absurdo, pero cuando vieron que sabía picar verduras, encender los fogones y sazonar la sopa, algo cambió en el ambiente. Hilda observó cada movimiento con recelo, hasta que murmuró: «Quizás no te rompas tan fácilmente como dicen». En los días siguientes, el ara comenzó a recorrer la aldea. Nadie la acompañaba, ni siquiera guardias. El reino del norte desconfiaba de ella, pero tampoco la veían como una amenaza. Era como si fuera invisible, y curiosamente esto le otorgaba libertad. Llamaba suavemente a las puertas de las chozas, llevando pan, mantas y hierbas calientes. Muchas puertas no se abrían de inmediato. Muchas mujeres la miraban con temor, como si su amabilidad fuera una especie de arma política. Pero cuando el ara se sentaba en el suelo de cada choza, a la altura de los niños, contando pequeñas historias o escuchando viejas penas, las miradas hostiles comenzaban a suavizarse. Fue Finn, un niño de mejillas sonrosadas, quien primero le sonrió sin sospechar nada. Se había caído sobre el hielo y se había lastimado la rodilla. Lloraba, con el rostro cubierto de nieve y dolorido. El ara se agachó, le limpió la herida con delicadeza y se la vendó con un paño caliente que llevaba consigo. Finn dejó de llorar y preguntó tímidamente: «¿Volverás mañana?» Y ella respondió: «Siempre». La madre del niño observó la escena en silencio. Al día siguiente, el ara encontró una hogaza de pan fresco en la puerta, sin nota, sin firma, solo gratitud. La noticia se extendió demasiado rápido para que el castillo la ignorara. Murmullos resonaban entre los fríos muros. «Luna está ayudando. Luna viene al pueblo. Luna está con los niños». Algunos se reían, otros lo tachaban de locura. Pero nadie podía negar que algo curioso estaba ocurriendo. Por primera vez en mucho tiempo, el norte tenía color. No era mucho,
Solo pequeños gestos, pequeñas sonrisas, pequeños destellos de calidez en un territorio de hielo. Pero Helbandor estaba cambiando, y eso irritaba y deleitaba a partes iguales. Aldren observaba desde lejos, a veces desde la pared, a veces desde la ventana del vestíbulo, a veces fingiendo escuchar los informes de la patrulla. Vio a Elara caminar con pasos ligeros, cargando cestas, hablando con los aldeanos, riendo suavemente con los niños. Y el alfa sintió que algo peligroso se agitaba en su interior. Su lobo, que había permanecido dormido durante años, comenzó a alzar la cabeza, alerta. La primera reacción de Aldren fue alejarse aún más, como si esa sensación fuera una amenaza mayor que cualquier enemigo. Pero cuanto más intentaba no mirarla, más sentía la necesidad de encontrarla. Una tarde, Aldren bajó al patio después del entrenamiento. Tenía el cuerpo caliente y la mente cansada. Encontró a Elara cargando una enorme cesta de la compra, casi más grande que ella. Frunció el ceño sin pensarlo. «Déjame que la lleve». La frase se le escapó antes de que pudiera cogerla. Elara lo miró sorprendida, con las mejillas sonrojadas por el frío. «¿Puedo llevarla yo?» Aldren sostuvo la cesta de todos modos. «Sé que puedes, pero no tienes por qué», respondió. Fue un momento breve y sencillo, pero había en él una ternura que el alfa jamás había dejado escapar. Esa noche, Aldren se encontró de nuevo con Elara, esta vez en la biblioteca, el único lugar que consideraba su refugio. Allí estaba ella, sentada en el suelo, rodeada de libros antiguos, tomando notas con una concentración casi devota. Se acercó lentamente, impregnando el ambiente con su aroma. «¿Qué haces?» «Estudio Helbandor», respondió ella. «Quiero comprender este lugar». Aldren no esperaba esa respuesta. «¿Por qué?» «Porque este es mi hogar ahora». La sencillez de la respuesta le impactó profundamente. No supo qué responder, simplemente se quedó allí, observándola en un silencio denso. Y poco a poco, el hielo comenzó a resquebrajarse. Elara notó pequeños cambios. Aldren empezó a comer en el gran salón, ya no solo. Caminaba por los pasillos al mismo tiempo que ella. La saludaba con un gesto de cabeza, aún distante, pero menos frío. A veces parecía querer decir algo, pero se echaba atrás en el último momento, como un lobo dividido entre el instinto de acercarse y el miedo a ser herido. Aún así, el simple hecho de que no huyera del todo ya era una victoria silenciosa pero real. Y así, entre días de nieve y noches de silencio, Helbandor comenzó a cambiar, y Aldren también. Elara no era fuerte como los guerreros, ni feroz como las mujeres del norte, pero había algo en ella que Helbandor desconocía, calidez, y esta calidez, casi imperceptible al principio, comenzó a filtrarse por cada rincón de la fortaleza. Pero justo cuando la cercanía entre Alfa y Luna parecía inevitable, un viento diferente sopló por el castillo, un viento que trajo viejos recuerdos, el aroma de la envidia y el regreso de alguien que no podía aceptar la derrota. La advertencia llegó antes del amanecer. Uno de los guerreros irrumpió en la sala, con el rostro reflejando ese temor respetuoso que solo aparece cuando incluso el reino del norte se siente amenazado. «La tormenta desciende de las montañas. Alfa», dijo sin aliento. «El viento ya aúlla como un lobo furioso». Aldren se puso de pie de inmediato. Conocía bien ese tipo de ventisca. No era solo frío, era hielo y destino en forma de castigo. Aldeas enteras podían quedar aisladas. Niños podían morir en cuestión de horas. Comenzó a dar órdenes rápidas, con voz firme y postura de líder. Pero algo lo inquietaba. Entre las cabañas más alejadas se encontraban precisamente las familias que Elara visitaba a diario. Cuando Elara oyó a Mason mencionar las casas del Valle del Norte, el corazón le dio un vuelco. Conocía los rostros de quienes allí vivían. Conocía la risa de los niños,
la mirada cansada de las viudas de guerra, la expresión agradecida de los ancianos, y también sabía que, si nadie llegaba a tiempo, esas personas se quedarían paralizadas en silencio mientras el Reino del Norte intentaba sobrevivir una vez más. «Iré contigo», dijo caminando hacia el patio donde los guerreros ya se preparaban. Mason la miró fijamente, como si hubiera oído una locura. «Luna, no es seguro. La tormenta es de las que matan hasta el lobo más curtido». «Lo sé», respondió Elara con voz firme, la determinación de quien ya había tomado una decisión. «Pero no tienen a nadie más que a nosotros». Aldren la oyó acercándose por un lado, envuelto en la pesada capa del alfa. Se detuvo un instante, mirando a la novia sustituta con ojos que intentaban ser fríos, pero que ya no eran los mismos. «No lo harás», dijo secamente. «No arriesgaré la luna del Reino del Norte por imprudencia». El título de verdadera luna aún se le escapaba de los labios, pero el lobo que llevaba dentro Aldren ya lo reconocía. Elara alzó la barbilla, sintiendo cómo el miedo y el valor se mezclaban. «Con todo respeto, Alfa, no es imprudencia, es deber, y ahora también pertenezco a este pueblo». Los guerreros comenzaron a transformarse, huesos alargándose, músculos retorciéndose, piel desgarrándose, hasta que enormes lobos se apoderaron del patio, listos para enfrentarse al hielo y al destino que descendía de las montañas. Mason, ahora un enorme lobo de pelaje negro y ojos ámbar, se acercó a ella. «Luna, tu loba es pequeña», explicó Eric, «aún en forma humana, tirando de su capa. En la nieve profunda te hundirías, retrasarías la patrulla y todos moriríamos intentando salvarte». La verdad era dura, pero real. Elara sintió un nudo en la garganta, pero antes de que el miedo la hiciera retroceder, Mason se agachó y rozó su hocico con su mano. «Sube», pareció decir. Elara respiró hondo y obedeció. Se subió al lomo del lobo, sintiendo cómo el cuerpo de Mason temblaba de fuerza bajo ella. Otros guerreros ataban sacos de provisiones y mantas a los lomos de los lobos. El viento ya comenzaba a levantar remolinos de nieve, que les cortaban el rostro como pequeñas cuchillas. Aldren observaba todo desde lo alto de las escaleras, con el pecho oprimido. Su instinto de alfa le gritaba que la retuviera allí, que la encerrara en la fortaleza, que la protegiera de todo. Pero el lobo que llevaba dentro reconoció la verdad, que Luna no debía estar oculta. Se inclinó hacia adelante, se aferró con fuerza al pelaje de Mason y sin mirar atrás, se marchó. La carrera fue brutal. La nieve azotaba su rostro como espinas heladas. El viento aullaba con tanta fuerza que parecía un ejército de fantasmas furiosos. Elara se agachó, aferrándose al lobo, percibiendo el olor a pelaje mojado y hierro. Temblaba, pero no lo soltó. Al llegar a la primera cabaña, la puerta estaba casi enterrada. Mason retrocedió tirando de la madera con fuerza, mientras los otros lobos escarbaban la nieve con sus patas. Dentro, una familia entera se acurrucaba alrededor de un fuego débil. Los niños estaban morados de frío. Elara entró como un pequeño rayo de calor, acomodando mantas, reavivando el fuego y repartiendo sopa caliente con las manos, que ya empezaban a dolerle. Fueron a la segunda cabaña, luego a la tercera. En cada una, Elara no solo llevaba provisiones, sino también su presencia. Tocaba los rostros helados, calmaba los llantos, contaba historias cortas para distraer a los niños del ruido de la tormenta. Con cada partida, el viento parecía más fuerte, le ardía la piel, se le agrietaban los labios, apenas podía mover los dedos. Pero ella, obstinada, continuaba. Eric la observó un rato, preocupado. «Esta mujer se va a matar», murmuró a Mason. El que, sin embargo, no pudo evitar admirar su valentía. La luna del Reino del Norte quizá fuera pequeña,
pero poseía una fuerza silenciosa que empezaba a ganarse incluso a los lobos más escépticos. En la fortaleza, Aldren caminaba de un lado a otro como una bestia enjaulada. Intentaba convencerse de que todo estaba bien, de que Mason era experimentado, de que los guerreros sabían lo que hacían. Pero con cada aullido de la tormenta, su pecho se le oprimía más. La imagen de Lara llevada por el viento, con su capa ondeando y sus manos aferradas al pelaje del lobo, lo atormentaba como una pesadilla. Cuando uno de los guardias anunció que el grupo regresaba, Aldren no lo dudó. Se puso la capa, bajó las escaleras y se dirigió a la puerta, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Los vio emerger de la espesa nieve. Lobos enormes y exhaustos, con Mason a la cabeza, el cuerpo doblado por el esfuerzo. El ara seguía sobre él, pero ahora parecía a punto de desplomarse. Cuando Mason se detuvo, ella intentó bajar por sí misma, con las piernas temblando. Dio 2 pasos y casi cayó. Aldren se abalanzó sobre ella y la sujetó antes de que tocara el suelo. «¿Estás loca?», gruñó con la voz llena de furia y algo más. Podrías haber muerto congelada, Elara. Ella temblaba tanto que apenas podía hablar. «Lo necesitaban», murmuró. «No podía quedarme de brazos cruzados mientras esos niños morían». Sin responder, Aldren se quitó la capa y la envolvió con ella, atrayéndola hacia su pecho como si quisiera protegerla del mundo entero. Su calor contrastaba con el frío que dominaba el cuerpo de Elara. Ella apoyó la cabeza en el hombro del alfa, sintiendo los latidos de su corazón. Por primera vez, el bárbaro del norte no parecía un líder distante. Parecía un hombre en conflicto, aferrado a algo que no estaba dispuesto a perder. Mientras la guiaba adentro, ordenando baños calientes y mantas adicionales, una línea invisible se formó entre ellos. Una línea que ninguno de los dos podía definir aún, pero que pronto sería puesta a prueba por la envidia y la traición que se cernían sobre Helbandor. La tormenta había amainado, pero el castillo aún respiraba como si intentara recuperarse de la tensión que había impregnado cada piedra, cada pasillo. Elara permanecía en reposo, envuelta en mantas, recuperando el calor perdido. Aldren la visitaba más a menudo de lo que le gustaba admitir, siempre con la excusa de comprobar si comía bien. La verdad, sin embargo, era otra. Aún podía oler el miedo que sentía cuando la sostenía casi sin vida. Pero mientras el alfa se acostumbraba lentamente a la presencia de su esposa sustituta, una nueva amenaza se acercaba por los caminos helados del Reino del Norte. Una amenaza con un dulce aroma, una sonrisa venenosa y ojos que siempre habían deseado lo que no podían tener. Serafín llegó a Helbandor envuelta en costosas pieles, como si el frío extremo fuera mera decoración. 2 guerreros la escoltaban, visiblemente incómodos con su presencia. Al entrar en el salón principal, alzó la barbilla con el mismo orgullo que había exhibido desde niña. Pero al ver el trono, al ver el lugar donde debía sentarse, algo en su expresión se tensó. No era solo envidia, era pérdida. Una pérdida que ella misma había causado, pero que jamás admitiría. Mason, siempre directo, anunció su llegada con la formalidad requerida. Serafín, hija de Eldergreen, está aquí. Aldren se levantó lentamente, con el rostro serio y la postura rígida. No había olvidado sus insultos ni su arrogancia, pero debía mantener la diplomacia. Su primera mirada a Aldren fue calculada, la segunda, más lenta, buscó algo que él no ofrecía. Finalmente, cuando los ojos de Serafín se encontraron con los de Mason, sonrió como si viera a un viejo amigo, pero nadie allí quería amistad. Serafín caminó hacia Aldren con pasos suaves, casi danzantes. «Alfa», dijo,
con una voz demasiado dulce para ser sincera. «He venido a asegurar que nuestra alianza se mantenga fuerte». Aldren respondió con su habitual frialdad. «La alianza está garantizada por tu hermana». La palabra «hermana» sonó como un golpe. Serafín sonrió, pero por dentro le ardían los ojos. Siempre el otro, siempre la sombra. Cuando Serafín pidió ver a Elara, Aldren se negó de inmediato. «Se está recuperando», dijo con voz firme. «No es el momento adecuado». Serafín ladeó la cabeza, fingiendo preocupación. «Oh, lo siento mucho. Oí que casi muere en la tormenta. Es una pena que sea tan frágil». Mason gruñó en voz baja. La provocación era evidente. Serafín no solo quería una visita, quería medir el espacio que había perdido, y cuando se dio cuenta de que Aldren no cedería, comprendió que tendría que atacar de otra manera. La envidia y la traición siempre habían sido sus armas favoritas. Y Helbandor no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Horas después, al caer la noche, Serafín entró sin permiso en la habitación de Elara. Fingió estar perdida, fingió estar preocupada, fingió todo lo necesario para que la joven sirvienta la dejara entrar. Al ver a Elara sentada al borde de la cama, aún pálida por la tormenta, Serafín casi pierde el control. La hermana que siempre había sido ignorada ahora ocupaba su lugar. La novia del Alfa, Luna del Reino del Norte, la elegida. Con una calma teatral, Serafín sonrió. «Vine a ver cómo estás, querida». Elara le dedicó una sonrisa tímida y sincera que solo empeoró las cosas. Esa dulzura irritaba a Serafín más que cualquier insulto directo. Elara ofreció té, ofreció conversación, ofreció todo lo que tenía. Serafín observó cada gesto con desdén oculto. «¿Sabes?», comenzó cruzando las piernas. «A Aldren no le gusta que intenten impresionarlo. Aprecia la fuerza, no, la excesiva amabilidad». Elara intentó no inmutarse, pero la inseguridad aún la atenazaba. «Soy Luna por su voluntad y la voluntad del pueblo», respondió. La frase era cierta, pero su voz temblaba. Serafín lo notó, y fue en ese temblor donde encontró la oportunidad que necesitaba. «¿De verdad crees que te eligió a ti?», susurró. «¿Crees que alguien como él querría una sustituta?». La palabra sonó como veneno. Elara se aferró con fuerza a lo que le quedaba de fortaleza emocional, intentando ignorar el veneno que Serafín escupía con tanta sutileza. Pero Serafín no se detuvo. Se levantó lentamente, como si preparara el golpe final, y colocó un pequeño paquete sobre la mesilla junto a la cama. «Es de Elder Green», explicó, con una sonrisa demasiado dulce para ser sincera. Cuando Elara abrió el paquete, encontró una carta sellada con el escudo de su antigua casa. El sello era auténtico, pero el contenido no. Serafín sabía que Elara dudaría en abrirla, y fue precisamente ese momento de vacilación lo que lo delató todo. Uno de los jóvenes sirvientes, ingenuo y aún acostumbrado a obedecer a Serafín como la verdadera hija noble, vio el sello real en la carta y, creyendo que era urgente, tomó el sobre mientras Elara intentaba explicar y corrió a entregárselo al Alfa. Serafín no necesitaba tocar la carta, solo necesitaba crear la situación perfecta. La sirvienta llegó al vestíbulo sin saber lo que llevaba en las manos. Le entregó la carta a Aldren con voz temblorosa, diciendo que era algo importante de Elder Green y que Serafín había pedido que se entregara de inmediato. La mentira era total. Cuando Aldren rompió el sello y leyó las palabras escritas, palabras que insinuaban un romance secreto, un pasado jamás superado, e incluso la posibilidad de que Elara hubiera sido obligada a casarse contra su voluntad, su corazón se endureció en una fracción de segundo. Ignoraba que el texto era falso, escrito por la propia Serafín antes del viaje.
Y fue en ese preciso instante, mientras el alfa aún sostenía la carta con dedos tensos, que Mason entró en el vestíbulo y vio la mirada de furia silenciosa del líder. Aldren levantó el sobre. —¿Sabías algo de esto? —preguntó con voz baja y amenazante. Mason se quedó paralizado, dándose cuenta de que algo muy grave acababa de suceder. Cuando Aldren fue a la habitación de Elara, ella estaba sentada, intentando comprender por qué Serafín haría aquello. Entró sin llamar, con la mirada fija en ella. «Solo una pregunta», dijo. «¿Sigues queriendo a Rowan?» Elara abrió la boca, sorprendida y dolida. «No, yo nunca». Pero Aldren levantó la mano, interrumpiendo su respuesta. «Serafín me dijo que lo viste hace poco». Intentó explicarse. Intentó decirle que la habían engañado, que la carta era una mentira cruelmente urdida. Pero sus palabras chocaron contra el muro emocional que el alfa había levantado en el último segundo. Elara nunca le había visto esa mirada, una mirada que decía: «Quiero creerte, pero no puedo». Lo último que Serafín deseaba era ver llorar a Elara. Pero aquella noche fue el regalo que siempre había anhelado. Cuando Aldren se marchó sin decir nada más, el mundo de Elara se desmoronó en silencio. Y la tormenta emocional que se desató en su interior fue peor que cualquier nevada. La novia sustituta sintió, por primera vez, que tal vez no tenía cabida en ningún lugar, ni en Eldergreen, ni en Helbandor, ni en el corazón del alfa. Y mientras se acurrucaba en la cama, intentando reprimir un sollozo, Serafín ya recorría los pasillos con una sonrisa de satisfacción. La noche aún no había terminado, y Helbandor estaba a punto de despertar a un vacío inesperado. El silencio que se instaló en la habitación de Elara tras la partida de Aldren fue tan profundo que parecía engullir el aire. Permaneció sentada al borde de la cama, con la carta falsificada temblando entre sus manos. Su mente luchaba por comprender cómo todo se había desmoronado tan repentinamente. El reino del norte, que poco a poco había comenzado a aceptarla, de pronto le pareció distante, frío, inaccesible de nuevo. La sensación de ser simplemente la novia sustituta regresó con fuerza, como si nunca se hubiera desvanecido. Pensó en los niños a los que había ayudado, en las familias a las que había acogido, en la tormenta que casi le había arrebatado la vida, y todo parecía inútil ante la duda en los ojos del alfa. La duda dolía más que cualquier ráfaga de viento helado. Afuera, Aldren caminaba de un lado a otro por los pasillos, como si intentara escapar de sí mismo. Mason lo seguía, ahora más resuelto, decidido a enfrentarlo. «Aldren, esto no tiene sentido. Conozco a Elara. Esta carta no...» Pero el alfa lo interrumpió con un gesto de la mano, mirándolo fijamente. «No hables como si la conocieras mejor que yo». Mason respiró hondo, luchando contra el impulso de zarandear al alfa hasta que recobrara la razón. «Estás enojado por la tormenta, por la vulnerabilidad, por lo que sentiste cuando casi muere. Confundes el miedo con la desconfianza». Aldren se detuvo solo un instante. La verdad de esas palabras lo caló hondo. Pero el orgullo, combinado con el veneno perfecto de Serafín, lo impulsó a seguir caminando. Mientras tanto, Elara intentaba enjugar las persistentes lágrimas que le nublaban la vista. Pero cada vez que pensaba en la mirada de Aldren, la mirada que decía «quiero creer, pero no puedo», un nuevo sollozo se le escapaba. La carta yacía abierta sobre la cama, revelando palabras que jamás habría escrito. Palabras que pintaban su historia con Rowan como algo vivo, reciente, prohibido. Palabras que parecían verdades distorsionadas, hilvanadas para herir. Entonces comprendió que Serafín no solo sentía envidia, tenía un plan, y ese plan dependía de su destrucción. El reino del norte siempre había sido cruel,
pero no había imaginado que su ruina vendría de su propia hermana. Elara se levantó lentamente, con el cuerpo aún débil por la tormenta. La gélida soledad de la habitación se sentía más pesada que el frío de la montaña. Cada pared parecía susurrarle que era una intrusa, una transeúnte, desechable. Caminó hacia la ventana y vio a los lobos entrenando a lo lejos. La fortaleza parecía viva, palpitante, pero ella se sentía muerta por dentro. Fue en ese momento cuando algo dentro de ella se quebró. Ya no podía quedarse allí, esperando a que Aldren decidiera si le creía o no. No después de todo lo que había arriesgado, todo lo que había dado. Y sobre todo, no mientras Serafín seguía sonriendo por los pasillos como si ya hubiera ganado. Reunió solo lo esencial: una capa gruesa, un par de guantes, un pequeño cuchillo para defenderse y una bolsa de hierbas que Hilda le había dado en secreto para fortalecer su cuerpo ante el frío extremo. Cada movimiento era lento, doloroso, pero firme. Elara se acercó al espejo y vio su rostro, pálido, magullado, pero no derrotado. Por un instante, imaginó a Aldren entrando en la habitación, pidiéndole perdón, diciéndole que creía en ella, pero la imagen se desvaneció rápidamente. El alfa podría ser el líder de toda una manada, pero era prisionero de su propio orgullo. Y el orgullo mata los romances que ni siquiera han comenzado. Afuera, el castillo estaba más silencioso de lo habitual. Los pasillos, antes llenos de pasos apresurados, ahora parecían desiertos. Elara los atravesaba con cautela, esquivando guardias y miradas curiosas. Al pasar por el salón principal, vio a Mason a lo lejos discutiendo con Serafín, quien permanecía en el centro del castillo, paseándose descaradamente como si Helbandor fuera suya. Mason estaba tenso, con los ojos entrecerrados y los puños apretados. Parecía al borde de una transformación, luchando por contener al lobo. Serafín sonrió con esa calma venenosa de quien sabe perfectamente lo que ha provocado, y que pretende quedarse allí, observando cada detalle del caos. Elara no podía oír las palabras, pero no le hacía falta. Sabía que el origen de todo estaba allí. Y también sabía que si Mason la veía, intentaría impedirle marcharse. Descendió por la puerta lateral que daba al patio. La nieve caía lentamente, en copos gruesos y silenciosos, una calma engañosa, típica del norte. Elara se ajustó la capa y caminó hacia las puertas. El guardia que vigilaba la salida dormía, probablemente tras una larga noche desafiando los vientos. Esto lo facilitaba todo. Sin hacer ruido, cruzó la estrecha puerta que conducía al sendero de caza. Con cada paso, su corazón se aceleraba. Sabía que estaba haciendo una locura, pero quedarse allí, esperando a ser destrozada emocionalmente, sería peor. En cuanto salió de la muralla, el viento la azotó con fuerza, como si el reino del norte mismo intentara impedirle marcharse. La nieve se le acumulaba hasta los tobillos, dificultando cada movimiento, pero Elara continuó. Su cuerpo temblaba, y no solo de frío, era miedo. El miedo a no ser encontrada jamás, el miedo a morir sola, el miedo a que a Aldren no le importara lo suficiente como para buscarla, pero también era un miedo que conllevaba valentía, la valentía de elegirse a sí misma, incluso si eso significaba renunciar al romance que comenzaba a florecer. En el castillo, Mason fue el primero en notar que algo andaba mal. Percibió cómo su aroma se desvanecía en el aire, un tenue, casi imperceptible, como si el viento se lo hubiera llevado. Corrió a sus aposentos y los encontró vacíos. El corazón le latía con fuerza. Al llegar a la escalera principal, Aldren bajaba, aún furioso, aún confundido. Mason le bloqueó el paso. Se ha ido. Aldren se detuvo, pálido. ¿Cómo podía haberse ido? Mason señaló la puerta. Huyó, Alfa, y el viento del norte se lleva tu error con ella. El mundo de Aldren pareció desmoronarse de repente.
corrió al patio, sintiendo cómo el lobo emergía con fuerza, casi desgarrándole la piel. La puerta estaba abierta. Las pequeñas huellas de Elara ya se habían perdido en la nieve. Un dolor desconocido le oprimió el pecho. No era una herida. No era el miedo a perder a una luna política. Era algo profundo, algo que el alfa no estaba dispuesto a admitir. Alzó la vista hacia el viento helado y por primera vez sintió cómo su destino se le escapaba de las manos. El romance que había intentado negar durante tanto tiempo se desvanecía ahora en la blancura infinita, y tendría que huir antes de que fuera demasiado tarde, sobre todo porque, tras él, Serafín lo observaba todo desde los escalones del vestíbulo, con una sonrisa casi imperceptible. No había abandonado el castillo en ningún momento. Estaba allí, esperando precisamente este desenlace, como si la huida de Elara formara parte de un juego que solo ella sabía jugar. Aldren corrió a través de las puertas como si el suelo fuera a desaparecer bajo sus pies. El viento le azotaba el rostro con la fuerza de diminutas cuchillas, pero apenas lo sentía. Lo único que importaba era una cosa: encontrar a Elara. El lobo que llevaba dentro rugía, inquieto, olfateando el aire en busca del suave aroma que ya empezaba a reconocer sin esfuerzo. Cada paso se volvía más rápido, más desesperado. Le costaba creer que la novia sustituta, la mujer que había desafiado tormentas, ayudado a niños y desafiado al mismísimo Alfa, se hubiera aventurado sola hacia la mortífera nieve del Reino del Norte, y mientras la nieve engullía sus huellas, Aldren sintió como si persiguiera el mismo destino que había intentado ignorar durante demasiado tiempo. Mason y 2 lobos de la patrulla se unieron a él poco después de cruzar el muro. Se transformaron rápidamente, siguiendo el rastro casi imperceptible de Elara. El fuerte viento lo arrasó todo, borrando huellas, mezclando olores y obstaculizando cada avance. Aldren no habló. Simplemente corrió, con la mirada fija en el horizonte blanco. Mientras avanzaban, Mason percibió algo que el alfa aún no se atrevía a admitir. Era miedo. Un miedo profundo y visceral, de esos que solo aparecen cuando se teme perder algo que nunca debió correr peligro. Su silencio no era frialdad, era desesperación. Elara, por su parte, apenas sentía los pies. El frío ya comenzaba a entumecerle los movimientos. El viento se había convertido en un muro invisible que la empujaba hacia atrás a cada paso. Intentó transformarse en loba, pero su cuerpo aún estaba demasiado débil tras la tormenta y la agitación de aquella noche. Las lágrimas que corrían por su rostro se congelaron casi al instante. El Reino del Norte era como un juez implacable. No perdonaba las vacilaciones, no tenía piedad de los corazones rotos. Aún así, continuó, tropezando hasta llegar a la estrecha entrada de una cueva medio oculta por la espesa nieve. Dentro, la temperatura era menos cruel, pero aún letal. La cueva parecía respirar en silencio, como una bestia dormida. Elara se acurrucó en lo más profundo, abrazándose a sí misma, luchando por no dormirse. Sabía que el sueño sería su fin. Cada segundo parecía más largo que el anterior, y el dolor en sus extremidades comenzó a ceder ante un entumecimiento peligroso. Así era como el hielo ganaba, no con violencia, sino con silencio. Finalmente, incapaz de luchar más, su cuerpo cedió. Sus párpados se volvieron pesados, su respiración se debilitó, y la oscuridad llegó lentamente, como un abrazo helado. Aldren fue el primero en percibir su olor. Ya no era el suave perfume que asociaba con la verdadera luna, el que había estado apareciendo ante sus ojos en los últimos días. Era un tenue aroma, casi desvaneciéndose, un aroma que decía: «Aún hay tiempo, pero no mucho». Rugió con tanta fuerza que los demás lobos temblaron. La entrada de la cueva estaba casi oculta, y se adentró sin dudarlo. Allí, en lo más profundo, encontró a Elara inmóvil,
con el rostro pálido y los labios morados. Por un instante, su corazón se detuvo, y entonces la culpa lo golpeó como una lanza que le atravesó el pecho. Cayó de rodillas a su lado, atrayendo el ligero cuerpo de la novia sustituta contra su cálido pecho. «Elara, por favor, no me hagas esto», murmuró con voz ronca y quebrada. Sus grandes manos rozaron su rostro frío, intentando devolverle la vida, intentando despertarla. Con cada segundo que pasaba, la desesperación crecía. Mason permanecía en el umbral, indeciso entre intervenir o respetar aquel momento íntimo. Aldren apoyó la frente contra la de ella. «Me equivoqué. Fui un idiota. Estuve ciego. Debí haberte creído». Su respiración era casi imperceptible, pero seguía ahí, y eso bastó para reavivar al lobo que llevaba dentro. Aldren se quitó la capa, envolvió a Elara en ella y la acercó, intentando transmitirle el mayor calor posible. Luego miró a Mason. «Fuego. Ahora». El beta no lo cuestionó. Corrió a recoger ramas secas y encendió una pequeña hoguera improvisada dentro de la cueva. Aldren colocó a Elara cerca de las llamas, pero sin soltarla. El calor comenzó a rozar sus dedos, lentamente, casi tímidamente, como preguntando si aún había una oportunidad. Aldren le masajeó las manos, el rostro, los brazos. Cada movimiento era una súplica silenciosa. «No me hagas pagar este precio solo». Tras largos minutos, sus labios temblaron levemente. Una respiración más profunda. Una pequeña señal. Elara abrió los ojos lentamente, confundida, mareada, perdida entre el frío y el calor. Lo primero que vio fue el rostro de Aldren. No el del alfa distante, sino el del hombre tras él. Un hombre de ojos oscuros que brillaban con preocupación. «Viniste», susurró, con la voz casi inaudible. Él cerró los ojos, como si esas palabras lo atravesaran. «Ya no, debí haber venido antes, debí haberte creído, debí haberte protegido, no haberte rechazado». Elara intentó levantar la mano, pero estaba demasiado débil. Aldren le sujetó los dedos con cuidado, como si fueran lo más preciado del mundo. Cuando recobró un poco la conciencia, el silencio entre ellos se hizo denso, cargado de cosas no dichas. Elara lloró en silencio, y Aldren le secó las lágrimas antes de que se congelaran en su rostro. «No fue mi culpa», dijo con voz temblorosa, «pero dolió, y dolió porque sentí que formaba parte de esto». Aldren se acercó, su aliento cálido rozando su piel fría. «Sí, formas parte de esto. Siempre lo has hecho. Simplemente era demasiado orgulloso para admitirlo. No importa lo que dijera esa carta, no importa lo que Serafín haya tramado, lo que importa es que casi mueres, y yo casi te pierdo». Aldren la alzó con cuidado en brazos, como quien sostiene un cristal frágil. Elara se acurrucó contra su pecho, sintiendo el calor de su cuerpo, el aroma a madera, nieve y lobo, un aroma que ya comenzaba a evocarle el hogar. La hoguera a sus espaldas aún crepitaba, pero el alfa ya se preparaba para regresar. «Vayamos a casa», dijo, y la palabra «casa» sonó distinta, más profunda, más sincera. Mason lo siguió de cerca, consciente del peligroso sendero, y mientras Aldren cruzaba la nieve con Elara en brazos, el Reino del Norte pareció presenciar en silencio el nacimiento de algo nuevo, algo que aún enfrentaría desafíos, porque, al regresar a Helbandor, la verdad sobre Serafín ya no podría ocultarse. Cuando Aldren cruzó las puertas de Helbandor con Elara en brazos, todo el castillo pareció contener la respiración. La nieve caía finamente, iluminada por antorchas, creando un resplandor dorado a su alrededor, como si el Reino del Norte mismo reconociera que algo había cambiado. Mason caminaba detrás, serio pero aliviado.
Sirvientes y guerreros se acercaban en silencio, observando la escena con asombro. El Ara estaba débil pero consciente, y su rostro contra el pecho del Alfa irradiaba la serenidad de quien por fin tenía un hogar. Aldren no dijo nada, pero sus ojos oscuros contenían una promesa clara. Nadie más la tocaría. Nadie más cuestionaría su honor ni su lugar. No permitiría que la verdadera luna volviera a sufrir. Incluso antes de entrar en el salón principal, Aldren le pidió a Hilda que preparara hierbas calientes, baños y mantas. Su tono no admitía réplica. El Ara fue llevada a su habitación, ya no como invitada, ya no como sustituta, sino como alguien a quien le pertenecía ese lugar, en el corazón del castillo. Mientras los sanadores la atendían, Aldren permaneció inmóvil junto a la puerta como un centinela. Con cada respiración que oía de ella en el pasillo, sentía que su pecho se aliviaba un poco más. Ya no ocultaba lo que sentía, ya no intentaba enmascararlo con orgullo. Su tormenta, por fin, tenía un nombre, y ese nombre era el Ara. Cuando se supo de la huida, el rescate y la experiencia cercana a la muerte de Lara, la gente de Helbandor se congregó en la Plaza de Piedra. Familias enteras, niños a quienes había ayudado, ancianos que habían recibido sus hierbas, mujeres que habían visto en ella una esperanza inesperada. Todos estaban allí, y todos querían ver a la luna que había arriesgado su vida por ellos. La fortaleza jamás había presenciado algo semejante. Helbandor, acostumbrada al silencio y al miedo, ahora murmuraba con admiración. Los guerreros cuchicheaban entre sí. Si se enfrentó a la tormenta por nosotros, quizá sí sea la elegida. Y el antiguo hielo comenzó a resquebrajarse por completo. Pero en medio de la multitud había un rostro que no sonreía. Serafín se apoyaba contra una columna, con los brazos cruzados y la mirada fija. Esperó y esperó a que Aldren se acercara y le agradeciera su presencia, a que le preguntara su versión de los hechos, a que al menos la mirara. Pero nada de eso sucedió. Aldren no la vio, ni siquiera la notó, ni por un segundo. Solo tenía ojos para la mujer que se recuperaba, y eso la carcomía como un veneno lento. Por primera vez, sintió que ya no tenía el control. Su plan se desmoronaba ante todo el reino del norte, y eso era insoportable. Cuando el Ara por fin logró ponerse de pie, sostenida por Hilda, Aldren permaneció a su lado como una sombra y un escudo. Y entonces tomó la decisión que lo cambiaría todo. Reunió a toda la manada en el salón principal. Se encendieron las antorchas. Se despejó el suelo y el trono de piedra emanaba una autoridad ancestral. Serafín, obligada por el protocolo, se colocó a la izquierda del salón, pero Aldren ni siquiera la miró. Tomó la mano de Elara, un gesto sencillo pero poderoso, y la condujo al centro del salón. El silencio que se instaló tenía la pesadez de la nieve a punto de caer. Aldren alzó la voz, firme y profunda, cargada con la fuerza del alfa del Reino del Norte. Hoy corregimos un error, no un error político, no un error de linaje, sino un error mío. Acto seguido, mostró la carta falsificada a todos. Esto se usó para herir a alguien que jamás traicionó a este reino. El murmullo de la multitud se extendió como un viento helado. Aldren se volvió lentamente hacia Serafín. Tú trajiste esto a mi hogar. Usaste mentiras, manipulación y envidia para dividir a este pueblo. Serafín palideció, incapaz de responder. Por primera vez, el poder no estaba de su lado, y todos, por fin, vieron quién era en realidad. Hilda, Mason y varios guerreros se adelantaron en defensa de Elara. El gesto colectivo reveló algo que ni siquiera Aldren había comprendido del todo. La verdadera luna ya había conquistado Helbandor antes incluso de recibir el título. Aldren se volvió entonces hacia Elara. Su voz, antaño una espada, era ahora una promesa.
No eres una sustituta, nunca lo fuiste. Tu lugar está aquí. Ante la mirada de todos, Aldren se arrodilló frente a ella. La alfa, la bárbara del norte, la líder que jamás se inclinaba ante nadie. Todo el salón contuvo el aliento. Arrodillarse era más que un honor, era rendición, era reconocimiento, era amor. Elara se llevó una mano al rostro, sorprendida, conmovida, sin saber cómo reaccionar. Aldren alzó la vista y continuó. Te enfrentaste a nuestro hielo, a nuestro dolor, a nuestras tradiciones e incluso a mis defectos. Salvaste vidas, sanaste heridas y trajiste calidez donde solo existía la muerte. Si Helbandor aún respira, es gracias a ti. Con el corazón en un puño, Elara le tendió la mano y Aldren la tomó con reverencia. La luz de las antorchas se reflejó en su rostro y en ese instante todos vieron. No era solo luna, era una reina moldeada por el norte mismo. Días después, Elara empezó a notar cambios aún mayores. Las mujeres buscaban su consejo, los niños la seguían por el patio. Los guerreros la trataban con respeto, no por miedo, sino por admiración. El reino del norte, tan acostumbrado a vivir en condiciones adversas, empezó a florecer como nunca antes. La nieve ya no parecía tan pesada. Las noches parecían más cortas. Incluso los lobos de la manada se le acercaban espontáneamente, como si reconocieran el calor que emanaba. Y fue en medio de estos cambios que Elara empezó a sentir algo diferente en su propio cuerpo. Una suave intuición, una señal silenciosa. Fue Hilda quien confirmó la noticia. Con una sonrisa emocionada, dijo que Elara llevaba en su vientre el futuro de Helbandor, una niña, una heredera. La conmoción recorrió el castillo como un incendio forestal en un campo seco. Aldren sostenía a Elara por la cintura con los ojos brillando más que cualquier llama. El reino del norte celebró durante días y, en lo alto de las murallas, Aldren contemplaba el horizonte blanco mientras abrazaba a su luna. La novia sustituta se había convertido en reina. El frío alfa se había convertido en esposo y padre, pero mientras el pueblo celebraba, una última amenaza se cernía en el aire, esperando su momento para regresar. Porque historias como esta nunca terminan sin un último susurro del destino. Al final, Elara descubrió algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. A veces, el destino intenta destruirte, solo para mostrarte que naciste para mucho más de lo que esperaban de ti. La enviaron como una sombra, una sustituta, casi un sacrificio silencioso, pero regresó como la verdadera luna, reina de un reino que juró jamás doblegarse ante el amor. Y el alfa que vivía encerrado tras muros de hielo, aprendió que la fuerza no es lo que se impone, sino lo que se ofrece cuando el corazón, por fin, encuentra una razón para latir con más fuerza. Helbandor cambió porque ella cambió, y cambió porque decidió no aceptar la etiqueta que le habían impuesto, de novia sustituta, a la mujer que transformó al bárbaro del norte, de condena a renacimiento. Y quizás esta historia le hable a alguien al otro lado de la pantalla, alguien que también ha sido subestimado, reemplazado, ignorado o empujado a lugares donde no quería estar. Quizás sea hora de darse cuenta de que lo que parecía el final puede ser precisamente el comienzo. Cuéntame, ¿qué parte de esta historia te impactó más? ¿Te identificas con alguna parte del viaje de Elara? Deja un comentario abajo. Quiero leer tus opiniones y charlar contigo. Y si este vídeo te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y quedarte conmigo aquí. Todavía tenemos muchas historias que te recordarán lo que intentaste olvidar. El verdadero amor siempre encuentra un camino,